¿Cómo están? Muy buenos días. Ya veo que bastante gente se conectó. Me da muchísimo gusto. Arrancando la semana número 20. Muchas gracias. Saludo a los amigos de Viajes Irapuato, que ya los veo aquí conectados. Muchas gracias. Denme un segundo. Listo. Saludo a los amigos de Viajes Irapuato. Gracias por acompañarnos desde Ixtapas y Guatanejo, Chautempan. Buenas tardes en Madrid, Turismo Misión. Ya están saludando aquí a mi estimada Noelia. Saludo a Fabiola de Fraveo, desde Tlalnepantla, Estado de México, desde el Valle de Guadalupe. Gracias, Shinobi. Gran Valle, Gran Valle. Estoy convencido que la presentación que tuvimos de allá fue algo espectacular, la interacción con todos los viñedos, con el restaurante. Un saludo, Shinobi Duarte, hasta allá, hasta el Valle de Guadalupe. Saludos también a los amigos de Tlaquepaque. Me da mucho gusto también saludar a los amigos de Culiacán. Faustino, gracias por tu mensaje. San Luis Potosí presente. María José, qué bueno que te nos conectas. Creo que este museo es de interés de México y de todo el mundo, uno de los museos principales que existen. Ya verán el porqué. Saludo con mucho gusto a los amigos de Aguascalientes. Chihuahua también presente, Guadalajara. De Puebla tenemos también la gente ya conectada desde Tabasco. Como bien saben, día a día se conecta el equipo de Petra. Aquí ya está Salvador, está Patti, está Sergio, está Arturo, obviamente Jonathan y todo el equipo de Petra para sacar y hacer un día más increíble. León, Guanajuato, Cuautla, Morelos. Qué padre que están también, Lorena, gracias que te conectas desde Cuautla, desde León, Guanajuato. Pepus, mi hermano, no podía faltar, ya está conectado desde Cuernavaca. Aquí desde Texcoco, Torreón. Muy bien, Playa del Carmen. Qué maravilla, ya tengo un muy buen amigo, Gerardo. Si eres tú el que está conectado, te mando un abrazo. Hace rato escribía con él y me decía que andaba por allá. Morelia, Gustavo, qué gusto, mi amigo, me da gusto saludarte. Monterrey, ya veo aquí mi amigo de Gustavo Bolio, es del grupo Brisas, de los hoteles de Mazatlán, Sinaloa. También saludo a todos que se encuentran el día de hoy, ¿no? Entonces, Sonia, correcto, Sonia de Playa del Carmen, muchísimas gracias, y Nidia desde Mérida. Si me permiten, voy a empezar el día de hoy. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a esta serie de webinars que hemos organizado en Petra Operadora para compartir diferentes destinos y opciones alrededor del mundo. Yo me quedo en casa, pues de esta manera contribuyo al bienestar de mi familia, a la salud de mis compañeros de trabajo y a promover la evolución de la industria turística. Iniciamos la semana 20 en este gran viaje. Gracias y en verdad gracias a todos por su participación. Esto nos motiva e impulsa a seguir adelante, claramente buscando sumar más kilómetros en este increíble recorrido. Debemos de estar atentos, muy importante, al estado que guarda el semáforo sanitario en cada una de las entidades que tiene México y a mantener el distanciamiento social mientras nuestras actividades lo permitan. El Museo del Prado es una de las mejores pinotecas del mundo y alberga obras maestras de la pintura española, italiana, francesa, flamenca y holandesa, entre otros. Gracias a su reciente ampliación, proyectada por el arquitecto Rafael Moneo, cuenta con nuevas salas que acogen, sin duda, exposiciones temporales. El edificio donde hoy se encuentra fue proyectado en 1785 como Gabinete de Ciencias Naturales por el arquitecto Juan Villanueva. Muy importante, y voy a hacer un paréntesis. Vayan al Museo del Barroco y vean el gabinete que tiene el Museo del Barroco. Así era como se empezaban las nuevas colecciones y obviamente este edificio fue pensado para hacer una colección de ese tamaño y vean a lo que llega el día de hoy. Bueno, este edificio fue ordenado construir por el rey Carlos III, conocido como el rey alcalde, un monarca en cuyo reinado también se realizaron el Jardín Botánico y la Puerta de Alcalá. No sería hasta el 19 de noviembre de 1819, bajo el reinado de Fernando VII,
cuándo abriría sus puertas al público como Museo Real de Pintura y Escultura. Contiene colecciones que recorren la historia de la pintura, desde murales románticos del siglo XVII hasta obras de finales del siglo XIX. Destacan una gran exposición de pintores hispanos, como Rivera, Zurbarán, Velázquez o Goya, entre otros, y las colecciones de artistas europeos como el Greco, Tiziano, Rubens o el Bosco. En la actualidad el museo es un referente mundial y es una visita obligada cuando alguien está en Madrid. Tienen más de 8,000 pinturas, 5,000 dibujos, 200 grabados y 700 esculturas y otros muchos objetos de gran valor. El Museo Nacional del Prado es uno de los lugares más populares y reconocidos en el mundo del arte, con 3 millones de visitantes anuales y una presencia online que supera los 10 millones. Tienen obras destacadas como todos, y aquí les voy a mencionar algunas que estoy seguro que ahorita las veremos, que son Las Meninas, la creación de Velázquez, El Caballero de la Mano en el Pecho, que es del Greco, El Jardín de las Delicias, un conjunto de 3 pinturas que describen la historia del mundo a partir de la creación hasta el final, dividiéndose entre el paraíso y el infierno. El 3 de mayo de 1808 en Madrid, Saturno devorando a su hijo, un cuadro controvertido completamente, y verán por qué. La familia de Carlos IV, una de las obras más importantes del pintor Goya. Bueno, ya vieron que hoy tenemos un webinar que parece es extraordinario y estoy convencido que así se va a hacer. Pero antes de arrancar todo esto, les quiero platicar que, de entrada, la persona que ganó lo del Facebook que hicimos el viernes es Nidia Araceli Áviles Sierra, de Avisa Travel en Mérida. Muchísimas gracias. Por favor, escríbenos al WhatsApp de Petra para hacerte llegar todo la carta con los 20 puntos incentivos. Y hoy vamos a regalar entradas al Museo del Prado cuando se pueda. ¿Y qué les parece si las hacemos vía Twitter? Les invito a darle retweet a las 2 fotografías que hay, y como bien saben, la fotografía que más retweets tenga va a ser la fotografía que vamos al final pedirle a Noelia que nos ayude. Y bueno, antes de volver a dar otra introducción de Noelia, quiero agradecerle, Begoña Fernández, en verdad, gracias por ponernos en contacto con España, gracias por ponernos en contacto con temas tan importantes y trascendentes como el Museo del Prado. Y estoy muy contento hoy que estamos aquí presentes para tener una de las exposiciones de uno de los museos. Perdón, ya sé que todos me gustan, todos me fascinan, pero lo repito, son unas bóvedas del tiempo que nos ayudan a tener muy claro cuál es el futuro o de dónde venían y de cómo se venía desarrollando. Y bueno, les voy a decir que hoy vamos a tener a Noelia Ibáñez. Ella es la jefa del área de atención al visitante del Museo del Prado. Pero antes de darle la palabra a Noelia, les voy a pasar un video que Noelia me hizo favor de compartir. Creo que lo van a entender el por qué vale la pena verlo y lo van a disfrutar muchísimo. Permítanme un segundo. ¿Qué hay al otro lado del mar? Del mundo. This
想不属于任何人，他们自由的飞翔，像天使一样。Torneranno. È sempre difficile resistere alla tentazione di tornare, non è vero? This world is but a canvas to our imagination. بالتالي دايما خاف الفوق. The artist always has the masters in his eyes. Imagination rules the world. Мне кажется, что здесь проходит вся ностальгия. Le beau est toujours bizarre. 私たちは美しさを求めて旅に出る。これらは彼らの愛によって作り出される。La gente va al museo a buscar ángeles. Qué increíble video. Noelia, tienes el micrófono cerrado. Me da muchísimo gusto saludarte. Gracias por permitirnos hoy estar contigo y poder arrancar esta semana número 20. Vamos a llegar el viernes al webinar 100. Imagínate cómo la arrancamos. Ya no tienes el micrófono, ¿eh? Qué gusto y gracias por este increíble video y sin duda vamos a tener una plática extraordinaria. Hola Roberto, buenos días a México y a todos los que nos escuchan desde América. Aquí ya son las 7 de la tarde. La verdad es que estoy encantada de participar en esta webinar desde Madrid. Y lo primero que me gustaría es agradecer sin duda a Begoña, agradecer a la Oficina de Turismo de España en Ciudad de México, que ha hecho posible estas sinergias entre Madrid y Ciudad de México para que se pueda producir esta webinar esta tarde. No sé si quieres que vaya empezando ya, Roberto, ¿te parece? Por favor, comparte tu pantalla y vámonos para adelante a ver tu presentación. A ver, ahí está. ¿La veis? Sí, ¿no? Tienes que compartir el botón verde, seleccionar si tienes tu pantalla. Ya lo había hecho, pero no sé, esto es como... Dejamos de compartir porque arrancamos con el video, si no, no podíamos tener dos. A ver, pues espera un segundo, ¿vale? Un momento. A ver. A ver. Me encanta esto. Ya se ve tu pantalla, ¿eh? Acuérdate ponerle el play de arriba. Vale, voy a ponérselo, pero yo ya no te veré, ¿vale? Adelante. Sí, ¿vale? ¿Perfecto? Súper, ¿sí? Adelante. Vale. Bueno, pues nada, lo dicho, buenos días a todos y estoy encantada de poder acercar en la medida de lo posible y aprovechando la tecnología, pues el Museo Nacional del Prado a todos aquellos que nos están viendo. Es verdad que, como decía Roberto, yo soy la responsable de la gestión del público del museo, todo lo que tenga que ver con visitantes, la visita, la calidad de esta visita, las normas de la visita, etcétera, etcétera, pero nos parecía óptimo hacer una especie de conferencia mixta en la que, sin lugar a dudas, pues hagamos una retrospectiva de lo que es el Museo del Prado. Es verdad que te felicito, Roberto, por tus palabras iniciales en las que, en cierta medida, has ilustrado
cómo va a ir esta ponencia y un poco qué es lo que significa el Museo Nacional del Prado. En principio, si bien mi conferencia la he versado sobre el Museo Nacional del Prado, un museo de pintores para el público. Yo creo que esto es muy importante porque a lo largo de la misma voy a ir un poco contando por qué se llama al Museo del Prado un museo de pintores, ¿no? Y es verdad que en origen es una colección real, pero es una colección real que la generosidad de los reyes de España quiso convertirla en un museo de todos y para todos. Por eso es el título de un museo de pintores para el público. Nos vamos a remitir un poquito a los orígenes del museo, contando un poquito que efectivamente, como decía Roberto en la presentación previa, el origen del museo quizá está en el conocido como el alcalde, ¿no? el rey Carlos III. Aquí tienen una imagen de Rafael Mengs, que es una de las obras que tiene el museo. Y bueno, pues aquí un poco les voy señalando. Supongo que habrá mucha gente que conozca Madrid, conozca el Prado, haya venido, pero otros no, ¿no? Carlos III fue realmente quien hizo, por decirlo de alguna manera, el tramo urbanístico de la ciudad de Madrid, ¿no? Entonces aquí arriba tienen las Cibeles, Neptuno, que son sendas fuentes, y la Puerta de Alcalá. Esto es un poco para ubicar a Carlos a Carlos III en nuestro panorama, dentro de lo que es el Museo del Prado. ¿Por qué? Pues porque él originó esta planta, este alzado que tenemos aquí arriba, que es el alzado del edificio diseñado por el arquitecto Juan de Villanueva y que actualmente es la sede principal del Museo del Prado, pero que en origen estaba destinado a ser Museo de Ciencias Naturales. De hecho, este edificio se encuentra actualmente y se diseñó para estar en el Paseo del Prado, cerca del Real Jardín Botánico, aquí lo tienen en esta imagen, y también muy próximo al Centro de Astronomía de Madrid. Todo ello era, pues bueno, era un momento muy vinculado a las ciencias naturales. Entonces, pues este edificio Carlos III lo pensó para ser Museo de Ciencias Naturales. Pero no sería hasta el reinado de su nieto Fernando VII cuando se decide que el edificio Villanueva sea destinado a museo, no el Museo del Prado que conocemos, sino al Real Museo. Y él lo que pretendía era que toda su colección real estuviera dentro de este edificio para conservarla, para estudiarla y para que el público que pudiera acercarse la pudiese contemplar. Sin duda, y para nosotros es nuestro legado, al que le debemos mucho, a la que le debemos mucho sin duda es a su mujer, a la reina Isabel de Braganza, que en este lado, aquí la tienen, en este maravilloso lienzo de Bernardo López de 1829, aquí tengo el detalle. Esta es una imagen muy interesante, ya que si ven la mano derecha de la reina está señalando al edificio Villanueva, ¿vale? Y aquí tienen sus planos, ¿los ven aquí? En este detalle, aquí tienen las dos imágenes de la mano y del plano en papel. Es verdad que este retrato es un retrato póstumo, como les digo, de Bernardo López Piquer, de 1829, ya la reina había fallecido, pero es cierto que para nosotros es un poco el punto de partida en el museo. Es a partir del año 1819 cuando el museo inicia su andadura. De hecho, bueno, el año pasado cumplimos ese ansiado bicentenario, fue un año lleno de conmemoraciones, de actividades, puesto que el Museo Nacional del Prado cumplía 200 años desde ese 1819, que fue la fecha en la que las colecciones reales se trasladaron al edificio Villanueva. Un poco, es verdad que es muy complicado resumir la historia del Museo del Prado en 50 minutos, puesto que es verdad que la historia reciente del museo es apasionante y sí que me gustaría dedicarle un poquito de tiempo a esa parte, ¿no?
Entonces, bueno, voy a ir un poco saltando de cosas y centrándome o haciendo hincapié en aquellas piezas que yo considero que son más relevantes y más importantes dentro de las obras maestras que tiene el Prado, ¿no? Una vez ubicado el sitio donde van a ir las colecciones reales, el Museo Nacional del Prado no solamente lo componen esta parte importante que son las colecciones reales, que ahora vamos a ellas, sino que hay dos patas más. Hay una pata que es el Museo de la Trinidad y hay una tercera pata que son las nuevas adquisiciones, que hace el museo. Entonces, dicho lo cual, las colecciones del museo, pues evidentemente el Museo del Prado tiene quizá su esencia en una colección real. Una colección real que, como he dicho al principio de la presentación, ha sido muy generosa, es decir, la monarquía en España fue muy generosa con donando esa colección y hacer que el museo fuese un museo nacional y un museo que pudiesen disfrutar todos. Es un museo que evidentemente está ubicado en la ciudad de Madrid, pero es un museo que pertenece al Estado dentro del Ministerio de Cultura y Deporte, pero que desde el museo siempre hay especial interés en aunar lazos con el resto del territorio nacional, así como con nuestros hermanos en Iberoamérica. Aquí hay una representación de, pues es verdad que en esta colección real hay una parte muy importante de la dinastía de los Austria y hay otra parte muy importante de la dinastía borbónica. Yo voy a ir pasando un poco para que vean que efectivamente nuestro principal valedor fue Carlos V y he puesto ahí en esta, si lo ven aquí en esta encima de él mismo, de Carlos V, la batalla de Mulber, pintado por Tiziano, que sin duda Tiziano es el principio del Museo del Prado. O sea, Tiziano es el gran pintor que es elegido por el gusto del rey. O sea, ahí el rey efectivamente se posicionó muy próximo a los pintores coloristas, como lo era Tiziano, los pintores más romanos, más frente a los pintores florentinos y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad que aquí para nosotros Tiziano es el principio del inicio de la colección del museo y a partir de aquí les he puesto otra imagen de Felipe II, que es el otro gran monarca de la dinastía de los Austria, que atesora gran parte de la colección del museo y que efectivamente aquí tienen sendos ejemplos. Para nosotros es una de las piezas más claves que tiene el museo, que es el Jardín de las Delicias. Ya saben que es es un tríptico que efectivamente presenta pues, la parte del nacimiento del bien y del mal, y luego tenemos aquí el tríptico del carro de heno, que efectivamente también es otra de las obras más significativas del Bosco. El Museo del Prado es la institución del mundo que más obra del Bosco atesora. De hecho, hace 2 años hicimos una retrospectiva del Bosco, coincidiendo con el aniversario de su nacimiento. Y bueno, pues la única institución que podía hacer esto era el museo, y como tal, pues para celebrar esta fecha, el museo decidió hacer una exposición y ha sido la exposición más visitada que el Prado ha tenido a lo largo de su historia. Fue una exposición muy demandada por el público, porque es verdad que era la única institución que la podía hacer por el volumen de obras que tiene el Bosco, y sin duda porque también el museo trajo a Madrid muchas de las obras que había repartidas por el mundo del Bosco, ¿no? Otra de las obras que trajo Felipe II pues, es el descendimiento de Roger van der Weyden. Como decía Roberto en nuestra presentación, hay representación de pintura flamenca, representación de pintura italiana, representación de pintura holandesa, española. Entonces, es verdad que el Museo del Prado se construyó al amparo de las colecciones reales y al amparo del gusto de los monarcas en cada tiempo, ¿no? La colección del museo es una de las colecciones, sería muy pretencioso decirlo, ¿no? Pero es una de las mejores colecciones de pintura del mundo, porque tiene a los mejores, y de los mejores tiene mucho. Es decir, la colección del museo
tenemos más de 100 Rubens, más de, no sabría exactamente los Goyas que tenemos, pero es verdad que es una colección de pintores muy importantes, con una pintura extraordinaria, absolutamente exquisita y muy del gusto de cada uno de los monarcas que en su día atesoraron esta colección, ¿no? Este cuadro es maravilloso, el descendimiento de Van der Weyden, o sea, como los movimientos, como el paralelismo de la Virgen en su caída es exactamente el mismo que cuando Jesús le están haciendo descender de la cruz, como el detalle de los pliegues, los brocados. Este cuadro está restaurado desde hace relativamente poco y es una maravilla ver cómo el color resalta y el volumen, ¿no? Es una especie de error vacui increíble, ¿no? Y luego, bueno, estos colores, ¿no? La Virgen está casi más muerta que Jesús, ¿no? Bueno, pues otro de los monarcas que atesoró colección en el museo fue Felipe IV. Aquí aparece un cuadro que es maravilloso, que es la Sagrada Familia de Rafael. Aquí tenemos el Jardín del Amor de Rubens. O sea, ya empezamos a tener representación de, pues como les decía, de esos grandes pintores que hay en Europa y que pues son del gusto de los monarcas, ¿no? Es un gusto, o sea, la pintura de Rubens es una pintura bella, volúmenes, movimiento, felicidad, todo muy emotivo que, bueno, pues al final era lo que en este momento el monarca pretendía. Luego aquí tenemos otra representación de Andrea Mantegna, que es otro de los grandes artistas que tiene el museo, con el Tránsito de la Virgen, Tiziano la Bacanal o Alberto Durero su autorretrato, pero hay mucha obra, o sea, las edades del hombre, la parte de Durero, Adán y Eva, o sea, hay mucha representación de Durero también en el museo. Aquí el lavatorio de Tintoretto, que es otra de las grandes obras que tiene el museo. Sin duda esta obra en un principio estaba expuesta no donde está actualmente, y es verdad que al sacarla a la Galería Central, que es donde después de la reordenación de las colecciones se ubicó esta pieza, ha ganado porque en este momento hay un gran estudio por parte de Tintoretto de lo que es la perspectiva, de lo que es la ubicación de cada una de las personas en el espacio, ¿no? Los conjuntos que representan y la gran profundidad que tiene esta obra, ¿no? Entonces es cierto que esta obra ha ganado al sacarla a la Galería Central, con la luz natural que tiene la galería y por la amplitud que tiene la galería, ¿no? Entonces muchas veces las obras también requieren de una buena puesta en escena, por decirlo de alguna manera, para que el legado sea mucho más, el mensaje sea mucho más, o que llegue mucho más al visitante, ¿no? Y sin duda, bueno, pues quizá esta sea una de las obras, o quizá la obra más importante. O sea, lo de decir la obra más importante es un poco, porque para nosotros es verdad que todas las obras tienen su sentido y tienen su momento y su ubicación en la colección, pero sin duda en el Santa Santorum del Prado, en la sala 12, pues está esta obra que es La familia de Carlos IV o Las Meninas. Es una obra de Velázquez y bueno, es una obra que genera y sigue generando emoción a cuantas personas la visitan. Es verdad que ahora, con esta situación en la que estamos, el museo está diferente y hay una exposición que hemos puesto en marcha, que se llama Reencuentro. Luego al final, si me queda un poquito de tiempo, les contaré un poco qué es Reencuentro. Y es verdad que junto a Las Meninas ahora, motivado con esta exposición de Reencuentro, se encuentran Las Hilanderas, ¿no? Y es bastante impresionante ver a las dos obras juntas. Esto ha motivado esta exposición, que obras que jamás pudiésemos pensar que estuvieran mirándose o viéndose, pues lo estuvieran haciendo, ¿no? Entonces, bueno, la fortuna de tener las Meninas dentro de la colección del Museo del Prado, pues es un valor absolutamente innegable. Es una obra maravillosa, una obra de una complejidad sublime, en la que Velázquez no solamente pinta a la familia de Carlos IV, sino que se representa a él con la cruz de Calatrava,
tan añorada y tan querida, ¿no? Entonces es un cuadro con una simbología mitológica, con los cuadros que hay justo detrás, con la presencia de los reyes en el espejo. Bueno, pues tiene mucha relevancia esta obra y es absolutamente maravillosa poderla observar, ¿no? Como les decía, hay otras obras de este momento, pues las Tres Gracias de Rubens, la Adoración de los Reyes Magos, El Jardín del Amor, que es una obra que les he puesto en las diapositivas anteriores, como les decía, la Fábula de Aracne o Las Hilanderas, que es esta obra que tenemos aquí, que hoy afortunadamente y de forma extraordinaria y momentánea se puede visualizar frente a las Meninas, y es una auténtica maravilla cómo Diego Velázquez ensalza a la labor y el trabajo de las mujeres, en este caso las hilanderas, y lo hace digno, ¿no? Lo hace mucho más digno de lo que ya es. Hasta aquí es un poco el aporte de la dinastía de los Austria a la colección del museo. Es verdad que no he puesto todo porque es absolutamente imposible, ¿no? Yo les animo y aprovecho esta oportunidad para que cuando puedan venir a Madrid, pues nos visiten y hagan sus tours y sus visitas dentro de nuestro museo para poder contemplar, porque es verdad que nosotros siempre hay algo que valoramos sobre todas las cosas, y es el contacto directo con la obra de arte, ¿no? Es decir, al final la experiencia de la visita, la experiencia de estar frente a obras que han significado tanto en la historia de España, han significado tanto en la historia de la propia historia del arte, que es fundamental verlas en directo, ¿no? Verlas en directo, y es verdad que damos gracias por el uso de las nuevas tecnologías en estos tiempos en las que, bueno, pues son tiempos complejos y de dificultades, y es cierto que con las nuevas tecnologías parece que estamos más próximos, ¿no? Pero es verdad que les animo, ¿no?, a que cuando vengan a Madrid, por favor, vengan y nos visiten, porque la experiencia directa de contacto con la obra de arte no hay nada igualable, ¿no? Bueno, a partir de Felipe V, que es cuando entra la dinastía Austria en España, como ven, toda la colección del museo no solamente crece por el gusto de los monarcas que la adquieren, sino también por las vicisitudes y la propia historia de España, ¿no? Entonces es cierto que el museo es un fiel reflejo de la historia de España en su propia colección, ¿no? Aquí aparece ya Murillo, el gran pintor sevillano, por parte de Felipe V e Isabel de Farnesio, que era su esposa. Luego es verdad que el museo no solamente es un museo de pintura, es cierto que a lo largo de esta trayectoria es muy importante la presencia de la pintura en el museo como colección, pero el museo tiene una gran colección de artes decorativas. Prueba de ellas es el Tesoro del Delfín. Aquí hay varios ejemplos de este salero de oro con sirena del siglo XVI, o este jarrón de cristal con narciso y una sirena, que está aquí la sirena. Es muy importante la colección que tiene el Museo de Artes Decorativas, así como la colección que tiene de escultura, dibujos, estampas, grabados. Es verdad que la presencia de la pintura es muy potente y es muy evidente, pero no olvidemos que en su época las artes decorativas, como estos ejemplos que tengo en la pantalla, eran mucho más preciadas que la propia pintura. Hoy no es así, pero en su época lo era. Con Carlos IV, pues viene nuestro gran pintor, aparecen cosas de Velázquez. Este es el Cristo de Velázquez, aparecen obra del Greco, y luego obviamente aparece Goya. Goya sin duda es el otro gran pintor español junto con Velázquez, del que el museo tiene una más honda colección, porque además de Goya no solamente, pues bueno, en este caso esta es la familia de Carlos IV. Goya era un pintor muy particular, un pintor que retrató perfectamente a la monarquía
borbona de su época, y no solamente fue un pintor de la corte que retrató perfectamente a la monarquía, sino que retrató perfectamente la propia sociedad que había en ese momento en España, ¿no? Concretamente pues en Madrid. Estas dos obras son absolutamente maravillosas y muy conocidas. Las majas, la maja desnuda y la maja vestida, son otra de las obras maestras que tiene el Museo del Prado, ambas en perfecta sintonía con los tiempos, y luego obviamente el 2 de mayo y el 3 de mayo. El 2 de mayo de 1808 en Madrid, o la lucha de los mamelucos, y el 3 de mayo de 1808 en Madrid, o los fusilamientos, como también se le conoce. Es absolutamente maravilloso esta luz de esta camisa, como la composición perfecta de las personas hace que directamente tu mirada se vaya aquí a la persona que va a acabar por ser fusilada. Y luego, bueno, pues estas son obras que llegaron al museo a través de donaciones. Esa es la tercera pata que yo les decía. Nos queda el Museo de la Trinidad, que lo vamos a ver ahora, y luego queda esta parte de las donaciones y nuevas adquisiciones que el museo ha hecho, ¿no? Estas dos obras las he puesto aquí, son bastante... este es el Saturno devorando a sus hijos. Ahora, otro de las cosas maravillosas que ha producido Reencuentro en el museo es poder ver el Saturno devorando a sus hijos que pintó Rubens, junto al Saturno devorando a sus hijos que pintó Goya. Es absolutamente maravilloso ver cómo dos pintores, obviamente de épocas diferentes, pero pintan el mismo mito, ¿no? Entonces estas son esas pequeñas cosas maravillosas que ha producido esta situación COVID en el Museo del Prado, ¿no? Y este es otro de los cuadros que también se puede ver ahora, y es el perro semihundido, y forma parte de, bueno, ambos forman parte de una donación que se hizo al museo, y forman parte de la Quinta del Sordo, y que es donde Goya pasó parte de sus últimos días, porque antes de fallecer, ya saben que falleció en Burdeos, pero antes de fallecer pintó en las paredes la Quinta del Sordo. Saben que él se quedó sordo y al final, bueno, pues la sociedad le producía monstruos en la cabeza, ¿no? Entonces pintó esa serie de pinturas negras que se conocen, que son absolutamente maravillosas. Hasta aquí unas pinceladas de lo que es la colección real dentro del Museo del Prado. Otra pata que hace o que conforma las colecciones del museo fue sin duda el Museo de la Trinidad. El Museo de la Trinidad fundamentalmente trajo al museo la gran colección que el museo tiene de las obras y los lienzos del pintor cretense el Greco. Sin duda, todas estas obras provienen de la desamortización que se hizo a los bienes de la Iglesia en el siglo XIX en España. Se creó ese Museo de la Trinidad con esas obras, y luego estas obras se engrosaron al catálogo de obras del Museo del Prado. Y por último, esa tercera pata son las nuevas adquisiciones que el Museo del Prado ha hecho a lo largo de su historia. Efectivamente, el primer catálogo del Prado empezó con 311 pinturas, y hoy en día pues, son muchísimas las obras que tiene el museo, colgadas pues unas 1.000, 1.300, 1.500, depende un poco el momento y demás, pero es verdad que el museo es gran benefactor, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de otros museos nacionales, embajadas, ministerios, y entonces pues hay mucha obra del museo que está en depósito en estas instituciones. Es cierto que después de hacer este repaso, que de verdad que me gustaría haberlo hecho un poquito más tranquila, pero es cierto que es muy poco rato para hacer un breve resumen de las colecciones del museo, pero es verdad que simplemente con que se vayan con que la colección del museo es una colección real, es una colección que hicieron los monarcas y que generosamente donaron al pueblo, ¿vale? Pero
piensen que era una colección del gusto de ellos, ¿vale? Eso que ha podido o que ha hecho con la colección del Prado, que en ocasiones haya lagunas, porque no es una colección enciclopédica, no es una colección para aprender la historia del arte, apenas hay primitivos, entonces es una colección al gusto, hecha al gusto de los reyes para su disfrute. Entonces, ¿qué pasa? Que al final el Prado adolece de algunas, o tiene algunas lagunas en su colección. Entonces, a lo largo de todos estos años, el museo lo que ha intentado es, en la medida de sus posibilidades, a través de, donaciones, compras, pues, adquisiciones, etcétera, etcétera, poder completar aquellos espacios en los que pues el museo era más flojo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos mucha obra del siglo XIX, que es muy importante la obra del XIX en el museo. Adquirimos obras de Eduardo Rosales, de Joaquín Sorolla, en este caso esta obra maravillosa de Frangélico, de la Anunciación. Actualmente hace relativamente poco se ha hecho su restauración. Es una obra absolutamente maravillosa, de una dulzura, una delicadeza, bueno, es una obra maravillosa. Otra de las cosas que ha producido esta exposición, como les decía, de reencuentro, que es lo que actualmente el Museo del Prado tiene abierto con motivo de, desde que volvimos a abrir después del cierre por la crisis del COVID-19, pues ha producido que al visitante lo reciban en esta galería central, el descendimiento de Van der Weyden frente a la Anunciación de Frangélico, flanqueado por Adán y Eva de Alberto Durero, ¿no? Entonces es una estampa absolutamente maravillosa, ¿no? De pintores del Renacimiento italiano, pintores flamencos, holandeses. O sea, es una experiencia absolutamente muy, muy, muy recomendable. Esta es otra de las obras que el museo más feliz se encuentra de que engrose su colección. Es una obra que llegó al museo hace relativamente poco, pues si no me falla la memoria, pues a lo mejor no sé si 8 años, es mucho, no sé. Es Peter Bruegel el Viejo y es el vino de la fiesta de San Martín. Es una obra maravillosa que el museo restauró y finalmente adquirió para su colección. Luego, evidentemente, como les decía, el museo tiene una gran colección en escultura, desde escultura grecorromana hasta escultura del XIX. Entonces, es muy importante también la presencia y la importancia de la escultura dentro de la colección. Bueno, pues un poco hasta aquí podríamos haber hecho ese resumen pues desde ese 1800 o un poquito antes, desde que se decide que las colecciones reales van al edificio Villanueva, y a partir de 1819, a través del reinado de Fernando VII y auspiciado por su esposa, pues finalmente las colecciones reales llegan a lo que iba a ser el Museo de Ciencias Naturales, edificio proyectado, que es el que tiene en su pantalla. Esta es la imagen del edificio Villanueva, una imagen antigua. Pues una vez ya están las colecciones reales ahí, hemos intentado un poco ver cuáles son esas obras maestras que tiene el museo a través de las dinastías de Austria y Borbónica, y luego, pues bueno, esa otra pata del Museo de la Trinidad con los bienes desamortizados de la Iglesia y con las nuevas adquisiciones que el museo hace y sigue haciendo, porque es verdad que la colección del museo es una colección hecha al gusto fundamentalmente de los monarcas y que en cierta medida adolece de algunas lagunas. Pero el Museo del Prado hoy es esto que tienen en pantalla. Me van a permitir que les explique. Este es ese edificio Villanueva. Este sería el Paseo del Prado. Aquí está la puerta de Velázquez, que es la gran puerta que se abre al Paseo del Prado. Aquí estaría la puerta de Murillo. Todo esto que ven aquí es el Real Jardín Botánico. Este sería la puerta, aquí está Goya. Y luego por aquí es donde empieza esa nueva ampliación de todo el edificio de Jerónimos. Realmente el Prado, a lo largo de su historia, desde que abrió, pues ha ido transformando y efectivamente ha habido grandes obras dentro del edificio de Villanueva, pero sin duda la gran ampliación del Museo del Prado se produce
o ve la luz en 2007 con la ampliación de lo que se conoce como la ampliación de Jerónimos, puesto que esta iglesia que ven aquí es la iglesia de los Jerónimos. Aquí estaría el claustro de los Jerónimos, que me ha hecho mucha gracia que Roberto parece que está en nuestro claustro. La tecnología ha hecho magia y ha hecho que esté sentado dentro del claustro de los Jerónimos. Pues bien, esta es la gran ampliación del museo, este espacio que está aquí, y justo todo este espacio que está aquí, esto es un jardín de boj, pues justo debajo es donde se genera el gran vestíbulo de Jerónimos con espacio para tienda, cafetería, zonas de circulación de visitantes, etcétera, etcétera. Este otro edificio que ven aquí es el edificio Ruiz de Alarcón, que es el edificio de oficinas del museo. Actualmente está conectado con un túnel subterráneo al edificio Villanueva y nos tendríamos que ir hacia este lado que me sigue en la flecha y les cuento por qué. Parte del gran proyecto del Museo del Prado, que empieza a gestarse a partir del año 1995, donde hay un quórum parlamentario y se hace por primera vez todos los partidos con representatividad en el Congreso de los Diputados dan su voto a favor de la ampliación del museo, y entonces el museo pasa a convertirse pues, en ese buque insignia de la cultura española, en esa marca España y en ese referente desde el punto de vista cultural y entonces lo que se pretende es no solamente ampliar el museo arquitectónicamente hablando, dotándole de espacios expositivos y espacios que adolecía pues, para atender a sus visitantes, sino que además comienza un gran proceso de modernización de su propia organización. Es decir, el museo cambia su régimen jurídico, teniendo un estatuto, teniendo una ley reguladora del Prado, lo que le permite tener más flexibilidad en cuanto a la gestión organizativa y de recursos humanos y económicos, ¿no? Entonces, esto es quizás sea una de las cuestiones más importantes que la historia reciente del Museo del Prado ha traído consigo, ¿no? Entonces, volviendo a esta fotito pequeña, a ver si aquí, bueno, pues este es... en este momento, a partir del año 95, lo que se pretende es crear y confeccionar el Campus Prado. El Campus Prado estaría constituido por el gran edificio Villanueva, el edificio de Jerónimos, el edificio de administración. Estos tres son los que pueden ver en la foto. Y aquí estaría el Salón de Reinos, que era el Museo del Ejército y que ya se ha incorporado al campus como un edificio ya adscrito al museo. Aquí, a partir de aquí estaría, de esta fotito pequeña, estaría el Jardín del Retiro. Esto un poco para ubicar en el espacio el museo. Pues bien, efectivamente aquí tenemos a Roberto, lo que pasa es que no le pillé la foto. Este es el gran claustro. Quizás sea una de las obras arquitectónicas más impactantes que se han producido en la ciudad de Madrid. La única forma, cuando se decide ampliar el museo, efectivamente, en ese quórum parlamentario del año 95, pues se lanza un concurso internacional y ese concurso, después de ediciones fallidas, fue ganado por Rafael Moneo. Entonces, el proyecto de Rafael Moneo lo que venía un poco a poner de manifiesto es que realmente el Museo del Prado no podía crecer. O sea, si me vuelvo a esta foto de aquí, ampliar el Prado era muy complicado porque efectivamente no se podía ampliar. Por aquí estaba el Paseo del Prado, por aquí está el Jardín Botánico, por aquí está la calle Ruiz de Alarcón y por aquí está la calle Felipe IV, o sea, no hay espacio material para ampliarlo, ¿no? Entonces, él pensó y apostó por ello que la única forma de ampliar el museo era excavando bajo tierra. Entonces, lo que hizo fue levantar piedra a piedra todos los sillares del claustro y excavar por unas obras muy costosas, muy laboriosas, porque justo debajo del claustro es donde se encuentran las salas de exposición, los almacenes, en fin, los talleres de restauración, el gabinete de dibujo. O sea, hay gran cantidad de metros que se le ganó al museo a través de excavar y bajo tierra, ¿no? Bueno, pues el claustro pasó a
se levantó y obviamente se colocó milimétricamente en la misma longitud y latitud, salvo, está aquí no se aprecia mucho, pero está un poquito levantado con un poquito de piedra de colmenar, porque lo que Rafael Moneo pretendía era exponer el claustro como un elemento más de la colección, como si formase parte del discurso expositivo del museo, ¿no? A través de un lucernario, el claustro está cubierto, esto es la cubierta del claustro, ¿vale? Entonces, a través de un lucernario llega la luz a las salas de temporal que están aquí abajo, ¿no? Otra de las partes más novedosas que trajo la ampliación fue sin duda la puerta de Cristina Iglesia. Esta es la puerta que estaría aquí, les voy a volver a la foto para que se ubiquen. Yo comprendo que a veces es un poco difícil, pero bueno, esta es la puerta. Es una puerta que se mueve en 6 movimientos al día. Hay un vídeo que me hubiese gustado ponerles, pero ya era demasiado, pero les recomiendo que vayan a la página web del museo. Hay un vídeo en el que Cristina Iglesias, que es la escultora de la puerta, nos cuenta cómo ella concibe esta puerta. La concibe como una obra de arte que se abre en 6 etapas o en 6 movimientos a lo largo de 6 horas diferentes en la apertura del museo. La puerta siempre efectivamente está en un movimiento en el que le toque en función de la hora que sea, y lo que permite es que entre la luz a este espacio, que la gente pueda acceder, no accederse, pero sí tocar la puerta, porque esta no es una puerta de acceso del público, es una puerta muy ceremonial y que se abre en ocasiones muy puntuales, pues para una inauguración, venida de reyes, bueno, algunas autoridades, etcétera, ¿no? Entonces no es una puerta muy ceremoniosa, ¿no? Y por tanto tiene esos movimientos también muy ceremoniosos, y que aquí en esta foto se ve mejor, es de... tiene un poquito de esencia del jardín botánico que está al lado, ¿no? Entonces, bueno, les recomiendo que vean ese vídeo, porque es lo que también Rafael Moneo quería con la presencia de Cristina Iglesias, que es una escultora contemporánea y muy que usa materiales nobles, pero era dejar presencia también de esa modernidad dentro del museo, ¿no? Entonces, bueno, al final la modernidad en el museo entró por muchos sitios, ¿no? Esta es una imagen de la galería central del museo, y este es nuestro Santa Santorum. Efectivamente aquí tienen a las meninas, y ahora si tienen la suerte de poder venir a ver Reencuentro, la sala no está así. La única obra que sí que está y que permanece impasible año tras año es la de las meninas, que se ubica aquí, nunca se ha movido. Pero aquí, por ejemplo, tienen a las hilanderas. Entonces es impactante poder ver las 2 obras a la vez, ¿no? En este hoy del museo, este es el Casón del Buen Retiro, volviendo al Campus Prado. Este espacio actualmente es la sede de la Escuela del Prado. También formó parte de esa ampliación, de esa modernización, de incorporar este espacio, cuando, por contarles alguna anécdota, aquí estuvo expuesto el Guernica cuando llegó a Madrid. Cuando el cuadro llegó a España, se expuso aquí y formó parte de las colecciones del Museo del Prado. Es verdad, saben, y si no, pues yo les digo que Picasso fue durante un tiempo muy corto, fue director del museo, y él siempre quiso que este cuadro estuviese expuesto aquí, ¿no? Pero cuando en el año 92 se crea el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, se decide que las colecciones se separan a partir de la fecha de nacimiento de Picasso. Entonces, a partir de ese momento, todo se trasladó al Reina Sofía, y de hecho es un poco la barrera, ¿no?, de separación de un museo y de otro. Para nosotros, y fundamentalmente para mí, quizá efectivamente no hay museo sin colección, eso es una obviedad. No hay museo sin un contenedor, un gran edificio, pero sin duda no hay museo sin sus visitantes. Entonces, para mí esto es otro de los mensajes que me gustaría dejar en esta pequeña charla de
esta mañana con ustedes a través de la tecnología y gracias a las inquietudes de Roberto de convocar estas webinars tan interesantes. Para mí es fundamental el público que llega al museo, ¿no? Entonces es absolutamente prioritario tenerlo presente, saber que trabajamos para ellos, saber que es un lujo poder conservar estas obras y ponerlas a disposición de estos visitantes, ¿no? Entonces esto es una hoja de ruta que desde luego en el museo no se pierde y se trabaja bastante para que esto sea una realidad, ¿no? El Museo del Prado no solamente actualmente, pues efectivamente tiene un plan de actuación en el que se mueve y que lanza todos sus mensajes a través de programas de actuación, ¿no? Hay un programa de actuación obviamente de la colección, otro el centro de estudios, otro exposiciones temporales. El exposiciones temporales es absolutamente importantísimo porque también el museo, a través de estas exposiciones temporales, lo que intenta es traer a Madrid y traer a los visitantes del museo esa parte de la colección que nos puede faltar, ¿no? Incorporar otras medidas y otras acciones que puedan hacer que efectivamente el Prado traiga más colección y que la gente tenga pues, cubierto todos esos huecos que la colección puede dejar. Evidentemente el visitante es uno de los programas más importantes que tiene el museo. El museo trabaja en gestión de la calidad de la visita, el museo trabaja en el conocimiento, trabaja a través de datos para saber efectivamente quiénes son los que nos visitan y cuáles, qué poderles ofrecer aquello que demandan, ¿no? El Prado Digital es obviamente otro de los programas importantes que tiene el museo, sin duda, porque efectivamente en estos tiempos en los que hemos estado sin poder tener al visitante por las salas, el Prado le hace un hashtag que se llama Prado Contigo y era un poco poner a través de los dispositivos digitales todos aquellos materiales que el museo tenía con el fin de llegar al máximo de número posible de personas, ¿no? Esta es una pantalla que me gusta también un poco poner cuando hacemos alguna charla del museo, porque es una forma también de ver cómo es el Prado hoy, ¿no? Es el Prado en cifras. Estas son cifras del año pasado. Pues bueno, pues aproximadamente en el museo somos entre 400 y 500 trabajadores. Esto es un dato que se va moviendo y luego hay muchas personas o hay mucho personal de contratas externas que el museo tiene que contratar porque no tiene capacidad él mismo para poder dar todos los servicios que necesita, ¿no? Unos más de 45.000 metros útiles, ¿no? Dentro de los que casi más de 16.000 son de superficie expositiva. Es verdad que lo de las 1.522 obras expuestas, pues seguramente a lo mejor no es exacto y a lo mejor son 1.525, no lo sabemos, no lo sé actualmente, pero que piensen que muchas veces estamos moviendo obra, van a talleres de restauración, pues van a fotografía, van a hacer, en fin, entonces bueno, pero aproximadamente esa es la cantidad de obra expuesta que tiene el museo, que como verán no es demasiada, ¿no? Más de casi 45 millones de euros en gastos y 33 millones en ingresos propios. Es un museo que el año pasado recibió más de 3 millones de visitantes que dejaron en taquilla más de 22 millones de euros. Lo que el museo percibe por venta de entradas es su principal fuente de ingresos. Entonces, es muy importante para nosotros este punto porque al final, en ese nuevo giro que dio el museo en su régimen jurídico, pues todo lo que el museo genera como ingreso, pues repercute en la propia institución, ¿no? Entonces, esto para nosotros es absolutamente importante. Otro de las cuestiones importantes del Prado, en ese Prado de hoy, pues fue el año 2012 donde el museo pasó a abrir todos los días de la semana. Esto fue un gran hito para el museo, para los trabajadores que estamos en la institución, porque bueno, pues es uno de los pocos museos del mundo que abre todos los días de la semana. Esto se produjo en el año 2012 y bueno, pues piensen que el Prado abre todos los días de la semana, solo cerramos 3 días, el día de
Año Nuevo, el 1 de enero, el 25 de diciembre, el día de Navidad, y el 1 de mayo, el día de la fiesta de los trabajadores. Los demás días el museo abre y tiene que hacer convivir esa apertura con sus visitantes con su día a día, ¿no? Con su actividad diaria, ¿no? Entonces esto hace que, bueno, pues que trabajemos absolutamente conectados. El museo es un gran ejemplo de gestión interna en lo que se refiere a, pues a manejarnos internamente, a hacer todas las cosas que tiene que hacer un museo sin personas, ¿no? Entonces, este es el horario que tiene el museo, de lunes a sábado de 10 a... Perdone. De lunes a sábado de 10 a 8 de la tarde y los domingos y festivos de 10 a 7. En esos 362 días de apertura son algunos indicadores que desde el punto de vista de la gestión de público necesitamos un poco para bueno, pues dar los servicios necesarios cada día que el museo abre. El museo es uno de los pocos museos que también tiene 2 horas de gratuidad al día todos los días del año. O sea, las 2 últimas horas de apertura al público son gratuitas. Luego, bueno, pues tenemos formas de visita, pues visitantes en grupo, visitantes individuales. Dentro de nuestros estudios de caracterización y procedencia, el público del Prado es mayoritariamente internacional. Aquí les he sacado, me hacía gracia saber cómo... Es verdad que el público mexicano en el museo está dentro del top 10, es decir, está dentro de las 10 primeras procedencias que nos visitan de siempre. Es un público que históricamente ha visitado España y nos ha visitado a nosotros, entonces estaremos en torno a un 3,39%, que sería algo más de 100.000 visitantes al año son mexicanos. Y bueno, pues la mayoría, que casi muy próximo al 2%, nos visitan por primera vez. Y bueno, pues también es importante ese 1 y pico % que nos repite, ¿no? Porque al final es un público que en cierta medida adora el Prado, le gusta el Prado y quiere venir, ¿no? Para nosotros es muy importante ese grado de autofinanciación. Cuando les decía en la pantalla anterior que nuestra principal fuente de ingresos es la venta de entradas, estamos en un 74% de autofinanciación, y el año pasado nuestra media diaria de visitantes fue pues eso, 8.849 visitantes. Es verdad que el año pasado fue un año absolutamente extraordinario, fue el año récord de visitantes del museo, quizá pues porque hubo mucha repercusión mediática por el Bicentenario, hubo grandes exposiciones temporales que se organizaron con este motivo, y también bueno, pues se llamó mucho al público nacional, ¿no? Hacer ver que el Museo del Prado pues es el museo de todos, con independencia de que esté en la ciudad de Madrid, ¿no? Y ya voy acabando, y en ese Museo del Futuro les pongo esta imagen, que no es real evidentemente, del Salón de Reinos, que es la nueva adquisición. Es el nuevo edificio que va a engrosar y va a cerrar el círculo del Campus Prado. Para esta nueva edificación también se creó un concurso internacional que ganó el estudio de Norman Foster, y en estos momentos ya el programa ya de necesidades está planteado, y aprobado también el presupuesto necesario para empezar a acometer la obra, ¿no? Entonces la idea es trasladar a este espacio, que era el antiguo Museo del Ejército y que está muy próximo al museo, en aquella foto que les puse del Campus Prado cerca del Caso del Buen Retiro, pues trasladar lo que en su día era este Salón de Rey, ¿no? Que era un espacio donde el rey recibía, y bueno, justo este espacio que están viendo fue el espacio que fue encargado para que Velázquez pusiera aquí las pinturas para instruir al príncipe Baltasar Carlos, que está aquí arriba. Entonces, bueno, la idea es que en los próximos años el Campus Prado del Museo Nacional del Prado acabe teniendo el Salón de Reinos como un espacio expositivo donde poder exponer obra, ¿no? Esto ya es por terminar, es una reflexión en la que bueno, nosotros como gestores del público del museo, pues efectivamente hoy en día el perfil del público pues efectivamente poco o nada tiene que ver
con aquellos eruditos que pasaban largas horas admirando y estudiando y copiando las obras maestras del museo en el siglo XIX. Cuando el museo se abrió, pues el museo no tenía ni por asomo las horas de apertura que tiene hoy, ni los visitantes que tienen hoy. O sea, los visitantes que venían antes eran visitantes, pues efectivamente, cultos, eruditas y que, bueno, pues que venían a estudiar la colección. Al principio se abría los domingos, luego se abrió los miércoles, luego los días en los que llovía no se dejaba nada, el museo cerraba porque no se podía entrar porque se llenaba de barro y de agua y demás. Entonces, bueno, evidentemente hoy las nuevas prácticas culturales han convertido a los museos en una experiencia de ocio, además de en un espacio de estudio y un destino fundamental en lo que se articulan muchos de los itinerarios turísticos. Entonces, esto también es una reflexión para nosotros en estos tiempos en los que nos encontramos, ya que efectivamente el museo pues, ha pasado de tener pues esa media diaria de 8.000 visitantes, que en ocasiones daba 15.000 y en ocasiones daba 7.000 o 9.000 visitantes al día, a tener pues en torno a pues una horquilla entre 1.800 y 2.500 al día. Esto es lo que ha producido esta situación o esta crisis COVID-19 en la que esta situación pandémica todos nos encontramos en el mundo actualmente y que hizo que aquel 11 de marzo el museo tuviese que cerrar el museo como visita pública. Jamás el Museo del Prado había estado cerrado tanto tiempo, más que la Guerra Civil Española. Entonces, para nosotros es como que en cierta medida estamos viviendo la propia historia del museo. Los que trabajamos en el museo somos muy conscientes de que efectivamente estamos de paso, somos unos afortunados por vivir y por estar en contacto directo con la colección del museo. Pero es cierto que al final estamos contribuyendo a la historia del museo. El museo tiene 200 años y es algo maravilloso el poder participar y poder construir la propia historia del Prado, ¿no? Entonces, en esa historia que estamos construyendo, hemos construido esta que seguramente a ninguno de nosotros nos habría gustado vivir ni construir, pero la realidad es esa y el museo tuvo que cerrar y ha estado cerrado casi 3 meses. Durante esos 3 meses... y después de esa designación de servicios esenciales para que el museo tuviese amparado en esos criterios de conservación y seguridad que tienen las obras, todos estuvimos en nuestras casas y a partir de esos, como digo, esos 3 meses, pues estuvimos construyendo ese plan de contingencia y prevención de riesgos laborales ante la COVID, todos los trabajadores del museo, la nueva normativa de la visita, nuevos protocolos de la visita, nuevas resoluciones de precios y condiciones de acceso, y a partir del 6 de junio el Museo del Prado volvió a abrir sus puertas. Es verdad que en esa nueva apertura o reapertura de sus puertas no es el museo que hoy conocemos, ya que se abrieron pues, la Galería Central, Sala 12, Salas 9, o sea, aproximadamente una veintena o un poquito más de salas se abrieron y lo que se quiso hacer es una exposición llamada Reencuentro, y esta exposición lo que ha hecho ha sido sacar las obras maestras del museo y reencontrarlas, ubicarlas en estos espacios y poder tener la posibilidad de emitir esos mensajes y esos diálogos entre obras que jamás se podían haber pensado que se produjesen, ¿no? Como decía a la mitad de la conferencia, pues esos Saturnos de Rubens y Goya hablando, esas meninas con esas hilanderas, ese recibimiento absolutamente maravilloso de Van der Weyden, Frangélico, flanqueado por Durero, ¿no? Es verdad que es un momento único, extraordinario por la belleza de poder ver estas obras en comunicación y en diálogo, pero en estos momentos el museo lo que intenta es adaptar a un nuevo modelo de museo, ¿no? Estas nuevas convivencias y sinergias entre el visitante y el museo en este periodo y en esta circunstancia tan extraordinaria en la que nos encontramos, ¿no? Pero sin duda el Prado sigue teniendo esa esencia que es un poco el resumen que hace esta pantalla, ¿no? Para nosotros el museo, lo que queremos construir o tener, son museos para alguien. Efectivamente, son museos que no existirían sin su colección, sin un edificio que las alberga, pero tampoco existirían sin los visitantes. Y en este periodo de esta crisis del COVID,
pues todos nos hemos visto un poco anegados, ¿no? O sea, era bastante triste ver el museo sin visitantes, ¿no? Entonces, efectivamente hemos de construir museos para alguien, museos sensibles con sus visitantes y considerar a los visitantes el vehículo para la sostenibilidad, centrar las necesidades de las audiencias, de las cifras de visitantes al desarrollo de audiencias, uso de nuevas tecnologías, lograr innovación museística y usar los datos. Para nosotros es muy importante el uso del dato y la recogida de los datos y la propia gestión. ¿Por qué? Pues porque en el Prado lo que intentamos es, a través de los datos, tomar decisiones, ¿vale? Es decir, si sabemos que nos van a visitar X visitantes, pues dotar al museo de los servicios necesarios para atender a estos visitantes. Y todas las decisiones que el museo adopte estén siempre basadas en los datos, ¿no? En saber quiénes son nuestros visitantes, poder traducir los audioguías y planos y cartelas y demás a quienes nos visitan para que se sientan cómodos y que al final la experiencia del contacto directo con la obra de arte sea placentera y sea pues lo que es el Sancta Sanctorum de la pintura, ¿no? Y fundamentalmente ese compromiso institucional que siempre tiene el Museo del Prado, ¿no? Porque al final es un museo que, como empezó en origen esta conversación con ustedes esta mañana, es un museo que parte de esas colecciones reales y que hemos de tener el convencimiento de que tenemos ante nosotros una colección absolutamente extraordinaria con un grado de excelencia máximo y por tanto el trato que debemos de darle a nuestros visitantes sea exactamente ese, el máximo. Ha sido un placer estar esta mañana con ustedes charlando y conversando. Me encantaría verles la cara a todos y me encantaría, pues no sé, saber si, bueno, pues cualquier duda que puedan tener. Creo que ahora hay un poco de debate o unas preguntas, según me dijo Roberto, pero yo les dejo ahí mi correo electrónico del museo, puesto que estoy a su entera disposición si quieren, bueno, pues preguntarme o por fin consiguen venir a Madrid y nos visitan, pues estaremos encantados de atenderles y que, bueno, pues sean esos grandes visitantes a los que pues estamos muy, muy agradecidos desde el Museo del Prado. Gracias. No, gracias a ti, Noelia. Una gran presentación. Voy a quitarte de compartir para vernos más grandes tú y yo. Una gran presentación, sin duda. Tú desde España, nosotros desde México, bueno, yo en mi sala del Museo del Prado sentado. Ve qué importante que esta tecnología hoy nos pudo lograr a ver esto. Ahorita me escribía Graciela y me decía, ay Roberto, me hubiera gustado ver más el museo. Lo dijo Noelia, este museo no se puede ver en 50 minutos, nunca se va a poder ver en 50 minutos el Museo del Prado. Y les voy a decir, sin duda, es de los imperdibles, lo puedo decir que en el mundo, porque está entre los top museos del mundo. Y obviamente si uno de ustedes va a Madrid, tiene que dejarse una mañana, yo diría un día, pero de repente hay gente que no le gusta todo el día, pero tomarse un buen horario para irlo a visitar. Es sorprendente, no hay día que, bueno, he tenido oportunidad de ir en diferentes ocasiones y siempre salgo con una sonrisa diferente. Muchas cosas, ¿no, Noelia? Bueno, yo creo que el museo es un sitio, pues quizá los museos ahora se hayan convertido en las grandes catedrales del siglo XXI, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un sitio de reflexión, es un sitio que al final no deja de ser inspirador, ¿no? De hecho, el Museo del Prado es un gran referente para los grandes artistas contemporáneos. Picasso fue director del museo, Francis Bacon se paseaba por las salas del Prado, Hamilton, pues no sé, se paseó también. No sé, todos los grandes pintores contemporáneos o artistas contemporáneos han tenido y han bebido de los grandes maestros que tiene el Prado, ¿no? Entonces, al final, yo creo que ya no solo los grandes maestros, sino cualquiera, aunque seas un neófito del arte, pero al final es algo bonito, es algo bello que te llena, que te emociona, que te motiva, es una cosa, bueno, que te abstrae. Entonces, yo creo que ahora es un buen momento para curar el alma. Yo creo que el Prado es uno de esos grandes sitios para, bueno, pues curarnos el alma y llevarnos todo eso que podamos llevarnos desde la contemplación de la obra de arte. Claro. Mira aquí, Laura Tamer, gracias. Excelente presentación. Muchas gracias a Noelia. No, y a mí. Bueno, Laura, gracias por acompañarnos, que esto realmente, los panelistas que tenemos son extraordinarios, nos hacen viajar, imaginarnos en todas estas obras.
es difícil poderlo contemplar, pero también, aquí lo decía Noelia, la página web que tiene el museo es muy buena, métanse, y ahí van a poder ver de una forma virtual mucha de la información que hoy tiene este museo. Sin duda, no hay como visitarlo en persona, pero ahí van a tener muchas de las cosas. Oye, Noelia, ayúdame con algunas preguntas. Ujú. Me sorprendió, y no sé por qué yo traía fijado como un tema mundial que los lunes era el día que cerraban los museos, pero yo veo que ustedes no. Bueno, es que efectivamente el lunes es el día que tradicionalmente cierran los museos y el Prado, pues efectivamente era muy tradicional en eso hasta el año 2012. Es verdad que tuvimos nuestro anterior director, tuvo mucho hincapié en poner al final es como generar un día más la oferta del museo. ¿Vale? Entonces, para nosotros era muy, o sea, para la ciudad de Madrid es muy importante. Los lunes es como si hubiese pues como si hubiera caído una bomba, ¿no? Salvo el Reina Sofía que cierra los martes, ¿vale? Entonces es verdad que los lunes, pues era como que todo el mundo se iba al Reina Sofía. Y entonces yo creo que fue una decisión muy importante la de abrir el museo a partir del año 2012, los lunes. Muy dura para nosotros porque como te decía, pues hay que hacer muchas cosas a museo cerrado, pues hay que trasladar obra, hay que arreglar una escalera mecánica, un ascensor, hay que limpiar, hay que barrer, hay que hacer 1000 cosas a museo cerrado como todos hacemos en nuestra casa. Entonces lo que hacemos es tener una planificación absolutamente milimétrica en la que se hacen muchas cosas antes de la apertura de las 10 de la mañana y otras a partir de las 8 de la tarde cuando se cierra. Esto convive con la vida de visitas a museo cerrado, porque el Prado también tiene visitas a museo cerrado de las 9 y las 10 de la mañana y a partir de las 8 de la tarde. Entonces, estas visitas también son... saben que pueden convivir con la vida diaria del museo. Entonces, se puede dar la casuística de tener un grupo haciendo una visita de 9 a 10 antes de la apertura y que se esté moviendo un cuadro. Entonces, eso también para la visita es algo extraordinario porque al final están viviendo la vida diaria del museo, ¿no? A museo cerrado. Entonces, para nosotros, yo ahora, de verdad, no concibo los lunes sin abrir. O sea, es una cosa como que ya la tengo muy en la cabeza. Y entonces, bueno, ese bullicio está siempre en el museo. Pero, a ver, es increíble, pero como bien dices, te deja problemas, porque al fin de cuentas los edificios tienen que tener mantenimiento, y el mantenimiento se da sí o sí, y se va a dar en horario. Normalmente se venían haciendo los mantenimientos el lunes, hoy se hace al cierre del museo. Y qué padre la experiencia de estar haciendo un tour privado de estos y que tengas, hay un cuadro pasando y veas todo el movimiento de cómo viven los museos en realidad. Es algo increíble y a mí me encanta. Oye, a ver, aquí tengo un gran amigo, José Manuel Díaz de Rivera, JM, te mando un fuerte abrazo. Me dice que si nos puedes mencionar qué protocolos están usando ustedes por el COVID. Bueno, pues en cuanto a la visita, pues ahí lo que hacemos es que lo más importante ha sido, el museo tiene un control de aforo que ya usaba en sus exposiciones más, dijéramos, masivas, ¿vale? En la que el visitante adquiere su entrada con día y hora. Entonces lo que hicimos fue trasladar ese control de aforo que solamente teníamos para momentos muy puntuales y exposiciones muy concretas, lo hemos trasladado al grueso del museo, ¿no? A lo que es ahora la exposición de reencuentro, ¿no? Animamos a la gente a adquirir la entrada a través de canales telemáticos, es decir, a través de internet, etcétera, etcétera. Y luego pues hemos hecho todo un control de aforo, efectivamente, al museo. Ahora no entran esas 9.000 personas que teníamos el año pasado, sino que pues hemos establecido pues un aforo en función del tiempo que pensamos que va a durar la visita, el espacio que tenemos y hemos hecho como un cóctel con el distanciamiento interpersonal, ¿no? Un poco para efectivamente saber que toda la gente que va accediendo al museo tiene libertad para poder andar, ¿no? Obviamente hemos intentado hacer un recorrido longitudinal en el que se entra por una puerta y se sale por la otra, pero somos muy conscientes de que, bueno, es un museo y como tal te inspira y como tal te sientes. Entonces, si alguien va hacia atrás o se entra o sale, ahí no nos metemos porque entendemos que, bueno, al final
hay un pelín de libertad en ese sentido, ¿no? Todos los visitantes tienen que entrar con mascarilla, creo que en México se llama tapabocas, ¿sí? Sí. Tienen control de temperatura al entrar, hay unas alfombras especiales en los accesos, luego pues todo nuestro personal tiene mascarilla, también tiene protectores, hemos puesto mamparas en aquellos sitios en los que puede haber más contacto, pues en tienda, cafetería, mostradores de información, y luego bueno, hemos suprimido todo lo que son los servicios de papel, de planos, el servicio de audioguías, entonces todo lo que son los recursos de la visita, ahora que es un poco en lo que estamos más, dijéramos, flojos, ¿no? Porque es verdad que al visitante hay que darle esos recursos un poco porque es verdad que la idea es que todo el mundo disfrute en el museo, quien sepa y quien sea un experto en Van der Weyden y quien no, porque al final es obra de arte y te llega al corazón de la misma manera, pero entendemos que hay gente que requiere de ese recurso de la visita para que su visita sea como más, pues bueno, pues que la disfrute mejor, ¿no? Entonces lo que hemos hecho ha sido grabar los conservadores del museo, el director y demás, han grabado audios sobre la exposición de Reencuentro y a través de la página web se pueden descargar en los dispositivos, la gente lo puede escuchar en sus móviles, intentar un poco hacer uso de las nuevas tecnologías para dotar de lo que son estos recursos para la visita, ¿no? Y tampoco tenemos servicio de consigna, eso es otra de las cosas que hemos tenido que quitar. Y básicamente un poco más o menos estas son. Y luego, bueno, efectivamente tenemos un plan de contingencia y prevención de riesgos laborales, que es lo que rige los diferentes escenarios en los que va pasando la ciudad de Madrid, España y un poco el museo. Correcto. A ver, nos comentaban un poquito el tema de los precios y los horarios, ahí venían varias cosas. A ver, entrar al museo vale 7.50 euros. Hay entradas reducidas que seguramente son para menores o mayores, que vale 3.75. Y ojo, está el horario gratuito. El horario gratuito es de lunes a sábado de 6 de la tarde a 8 de la noche. Son 2 horas extraordinarias y los domingos y días festivos de 3 a 5. Entonces, se puede utilizar. A mí me parece algo extraordinario y entendamos, vuelvo a decir, y Noelia lo ha repetido varias veces, la tecnología vino a cambiarnos. Como ya nos decían las líneas aéreas, el otro día en un webinar, nos decían que ya el pasajero se recomienda llegue con su pase a abordar en su teléfono. Así de sencillo. Lo mismo aquí. Esa es la propuesta. Hay que quitarnos y hay que empezar a utilizar toda la tecnología que ya existía. Hoy la tenemos que utilizar más. Comprar los boletos previstos, todo, y tener un orden en este tema. A mí me parece por ahí que es algo increíble. Oye, me preguntaban que si nos podías volver... Una cosa, Roberto. Actualmente la entrada al museo cuesta 7,5, pero es una cosa momentánea, porque es efectivamente la entrada al Prado cuesta 15 euros. Pero como en este momento el museo no está abierto en su totalidad, pues el museo decidió efectivamente reducir a la mitad el precio de la entrada. Actualmente cuesta 7,5, pero este precio no se mantendrá cuando el museo ya se pueda abrir en su totalidad. Ok. Y hay una cosa, el tema de las guías, se los puedo asegurar que las tienen que bajar en su teléfono. Como ya aquí en México, vas a un restaurante y el menú lo ves en tu teléfono. Bueno, no aparece mi teléfono. El menú lo ves en tu teléfono, va a ser lo mismo. La guía la vas a poder ver vía tu teléfono y vas a escuchar las audioguías. Las audioguías seguramente, y estás en España, que en España es el español, las tienen en español y en muchos diferentes idiomas. Si en particular alguien quiere una guía en privado o por un tema privado, pues seguramente el museo, si escriben o reservan o hacen eso, se puede tener seguramente algo por ese tema. Oye, platícame un poquito, porque aquí le salió la duda, ¿cómo quedó la separación del Reina Sofía con ustedes? A partir de la fecha de nacimiento de Picasso. Es una forma de separar en cierta medida las colecciones, porque efectivamente el Reina Sofía es un museo joven y se abre en el año 1992. Entonces, a partir de ese momento, pues toda la colección estaba en el museo, obviamente, en el Prado. Entonces, a partir de la creación del Reina Sofía, se decide que la forma de partir las colecciones es a partir de la fecha de Picasso.
Ok, como que el parteaguas, ¿no? Abren el parteaguas y en el parteaguas se decide una división de esta forma, ¿correcto? Sí. Bueno, pues es que, correcto, y así con eso manejan dos temporalidades y manejan dos objetivos o dos formas de trabajar cada, se podría decir, ¿cómo le podríamos decir? Dos líneas discursivas en diferentes museos, ¿no? Cada museo con su línea discursiva, ¿no? Sí, bueno, pero eso tampoco ha hecho que el Prado haga pequeños guiños al arte contemporáneo. Pero los guiños que el Prado ha hecho al arte contemporáneo han sido siempre fundamentados en la propia historia del museo. Me viene a la cabeza ahora una exposición que hubo de Francis Bacon en el Prado, que puede sonar como esta exposición no está en el Reina Sofía, ¿vale? Pero cuando se plantea esta exposición, se plantea porque Francis Bacon paseaba muchos lunes a museo cerrado, porque de aquello el Prado sí que cerraba los lunes, con la conservadora Manuela Mena, que era la jefa de pintura de Goya, paseaba con ella por las salas del museo. Entonces, obviamente, la fuente de inspiración para Francis Bacon era Goya, era Velázquez, y entonces él paseó por las salas del Prado, ¿no? Entonces, fue motivo suficiente como para hacer esta exposición. Pero Okay. todos los guiños que el Prado ha hecho, de hecho también el Prado ha hecho una exposición ¿cómo se dice esto? En paralelo con conjuntamente, con el Reina Sofía, una exposición sobre Picasso. Picasso fue director del Prado, entonces en las salas ha habido una... Eso fue el director del Prado, esa no me la sabía. Sí, durante meses, pocos meses. Entonces él siempre quiso que su obra se expusiera en el Prado. De hecho, al final acabará exponiéndose, ¿no? O cambia este discurso, porque el arte contemporáneo sigue avanzando y nosotros obviamente estamos como parados, ¿no? Entonces fue director y el Prado hizo una exposición conjunta con el Reina Sofía, y en la Galería Central se expusieron obras de la etapa rosa, etapa azul de Picasso, y era bastante chulo ver ese shock, ¿no? de obra contemporánea con obra clásica, ¿no? Entonces, bueno, no sé, son guiños muy, muy consecuentes y muy coherentes al arte contemporáneo. Porque no olvidemos que para nosotros la fuente de inspiración son los clásicos, son Velázquez, el Greco, Goya, y los tenemos en el Prado. Entonces, evidentemente, es absolutamente inspirador para los artistas contemporáneos. Me queda claro que los museos van a seguir después de que todos los que estamos aquí, no estemos, ¿me entiendes? Eso ha sido, ya el museo 200 años. Bueno, dime cómo va. Y claramente, lo decías al principio, todo lo que te puedes imaginar es realidad. Mismo lo decía Picasso. Entonces, eso lo decía Picasso, todo lo que te puede... Es una frase maravillosa, ¿eh? Sí, me parece increíble. Es una frase maravillosa, ¿eh? Todo lo que te puedas imaginar es realidad. Entonces, efectivamente, el Prado es muy real. O sea, cuando paseas por las salas, se hace muy, muy presente esa frase de Picasso. Oigan, a ver, vamos a seguir, Noelia, dame nada más un segundito. Preparamos un Kahoot el día de hoy para los nuevos que nunca han participado. Todo lo que siempre me escriben, me dicen, oye, Roberto, no gano, pero cómo me divierto. Y de eso se trata. Nos estamos divirtiendo, estamos aprendiendo en esta cuarentena y vamos a seguir con eso. Yo los invito a entrar a www.kahoot.it. Luego van a poner el número PIN 542040 y aquí ya empiezo a ver Guzmán, Isabel, Arfa y todos los nombres para que se inscriben y en un segundo vamos a arrancar. A ver, una presentación increíble, unos museos. El Reina Sofía también es extraordinario, el Guernica, como bien dices, es un cuadro que te deja una sensación muy particular cuando uno lo ve. Y bueno, esa es parte de las colecciones. Qué interesante, me gustó, yo no sabía lo de Pablo Picasso y todos los días uno aprende mucho más, ¿no? Arturo, vamos a arrancar con el Kahoot, por favor, si me ayudas. Y ahorita volvemos, Noelia, seguimos aquí conectados. En lo que pone Arturo el juego, no olviden darle retweet a las fotografías que pusimos. La gente va al museo a buscar.
Correcto. Lo dijeron en el video. Tete, Número y Montejo. Vamos a la siguiente. El museo fue ordenado por... Muy bien. Vamos a la siguiente. ¿Cómo va la tabla de posiciones? Andy Colín, TT, Majo, SL. Vamos a la siguiente. Fue el pintor elegido por el rey. Muy bien, estaba Noelia que Tiziano. A ver la siguiente. ¿Cómo van? Exploramos Andy y Majo. Siguiente. Aproximadamente, ¿cuántos Rubens se encuentran en el museo? Increíble colección. Vamos a la siguiente. Seguimos, exploramos. Majo SL y Chris Scuba. Siguiente. Las Meninas es un cuadro elaborado por... Muy bien. Siguiente. La tabla no cambió. Exploramos Majo y Chris. Vamos a la siguiente, Arturo. Francisco de Goya retrataba... Vamos a la siguiente. Seguimos en la tabla de posiciones. Chris Scuba, exploramos y Andy. Recuerden que entre más rápido contesten, más rápido. ¿Con cuántas obras inició el museo? Vamos a la siguiente. Exploramos Ro y Andy Colín. Vamos a la siguiente. El Caballero de la Mano en el Pecho es una de las obras emblemáticas del museo. Muy bien. Vamos a la siguiente. Exploramos Chris Scuba y Visa. Siguiente. El museo no tiene piezas de arte decorativas. Muy bien. Y vamos a ver cómo va la tabla. Bueno, esta es una pregunta. Aquí les hice esta pregunta la semana pasada, nada más quería a ver si me ayudan a tenerla. Es solo para quiero ir a ver cuánto. Mira, ya empieza y por eso quiero hacer esta muestra. Muchas gracias. Vamos ahora sí a la tabla de posiciones. Tercer lugar, Visa. Felicidades. Segundo lugar, Liz. Y primer lugar, como siempre digo, como de seguir con estos webinars, ¿no?
Oye, Noelia, increíble todo esto. Oye, claramente vamos a seguir viendo y trabajando en esta forma. Viene y estamos viviendo esta nueva forma de capacitarnos, que la verdad le hemos tratado de aprovechar lo más posible. Creo que ha sido un tema de que hoy en lo que estamos en todo esto nos ha ayudado a continuar, ¿no? Y te queremos agradecer, no sé si te quieres despedir. Sí, bueno, la verdad es que ha sido un placer, Roberto. Os agradezco que hayáis pensado en el Museo del Prado pues para hacer estas webinars que estáis haciendo. Os animo a seguir haciéndolas. Nuevamente agradecer a la Oficina de Turismo de España en Ciudad de México que haya hecho estas sinergias entre América y España, ¿no? Porque creo que es una forma también de tenernos presentes a todos. Ha sido un placer, confío en, de alguna manera, haberles ilustrado un poquito más en lo que es el Museo del Prado. Es cierto que es muy poco rato y bueno, el museo es muy grande y hay mucha colección. Y desde luego les animo en estos momentos a meterse en todo lo que significa el soporte digital que tiene el Prado, desde la página web, donde se puede tener toda la información del museo, como todo lo que es la parte de redes sociales. Todos los días hacemos un directo desde Instagram, que es muy interesante, un poco ahí. Participamos a veces profesionales del museo, otras veces simplemente es pasear por las salas y verlas en directo a través de Instagram, el canal de YouTube del museo donde permanentemente se cuelgan vídeos y demás, y bueno, todo lo que son las redes Twitter y Facebook. Pero sin lugar a dudas yo les animo a venir a España, a venir a Madrid y por supuesto a venir al Prado a visitarnos en esa amplitud de horario que tenemos. Confío que paulatinamente el museo vuelva a ser lo que era, volvamos a poder tener todas las salas abiertas, a recibir a todas aquellas personas que quieran venir al Prado desde ese romanticismo que supone pasar por la puerta y entrar, ¿vale? Con todas las medidas de seguridad sanitarias, etcétera, etcétera, que nos obliguen a tener, pero siempre nos quedará la experiencia de la obra de arte en directo, que yo creo que es algo maravilloso y que en estos momentos puede curar y curarnos bastante el alma. Así que gracias, Roberto, ha sido un placer y confío en que volvamos a encontrarnos en otra ocasión. Yo estoy convencido de eso, pero antes de irte me tienes que dar un número, del 1 al 27. ¿Un número? ¿Del 1 al 27? Vale, pues el 22. 22. Arturo, por favor, ayúdame. ¿Quién fue el retweet número 22 para hacer todo esto? Y en lo que lo sacan, les voy platicando. Como bien saben, estamos en la semana 20, una semana más que estamos continuando. Vamos a llegar al webinar 100. ¿Qué cosa? Más de 85,000 personas conectadas. Esto sí es alucinante, pero bueno, ha sido algo muy, muy padre y gracias a todos ustedes que se conectan día a día con nosotros, así seguimos y por eso podemos seguir avanzando. Mañana tenemos 2 webinars. Como bien saben, Pepus, mi hermano, hace el webinar de las 10 de la mañana con la oficina de Travax de Madrid. Y mañana en particular a las 10 tenemos el destino de Marruecos. Y a las 12 en el webinar que llevo yo, como bien saben, tenemos esta promoción de hacer todos los martes de México. Y mañana un estado que siempre es sorprendente, un estado que tiene tema colonial, pero también tiene unas playas increíbles. Mañana vamos a tener el estado de Jalisco, entonces prepárense porque vamos a tener una gran presentación de Jalisco. Aquí veía a todos los amigos de Guadalajara y de Jalisco conectados y bueno, yo creo que va a ser un tema. Aquí me dicen las amigas de Viajes Lulús, arriba Jalisco, pues sí. Y con eso que ya se casó la nieta de Vicente Fernández este fin de semana, me dio una risa que salió en todas las noticias. Entonces, miren qué padre, ¿no? El ganador va a ser M Viajes, que me lo están poniendo aquí. Dame un segundo. M Viajes, agencia de viajes en Aguascalientes. Entonces, por favor, M Viajes, escríbenos al WhatsApp de Petra y con eso te haremos llegar las entradas del Museo del Prado, obviamente cuando puedan ir a visitarlo.
¿no? Muchísimas gracias a todos, muy contentos de tenerlos aquí. Noelia, otra vez gracias a ti. Obviamente un beso muy grande a mi querida Begoña, que es una gran amiga de muchos años, colaboradora con todo, siempre que le digo algo que quiero hacer, ahí me está ayudando. Y un ejemplo claro es que hoy pudimos tener a este increíble Museo del Prado aquí con nosotros en este webinar de Petra. Mañana es el de Marruecos, 10 de la mañana. Se les va a llegar la invitación y a las 12 es el estado de Jalisco. Noelia, gracias y bonita tarde. Besos desde España a todos. Gracias. Chao. Vale, adiós. Hasta luego.